Hay cosas que uno ve y prefiere fingir que no vio, ¿sabes? Ese tipo de cosas que si admites que están pasando, vas a tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo puede destruir todo lo que has construido, todo lo que crees. Pasé años contando el dinero que entraba en la casa de Dios, y cuando finalmente tuve el valor de mirar hacia dónde iba ese dinero, descubrí que el infierno a veces se disfraza de púlpito, que el demonio a veces lleva traje y corbata, y que la codicia puede ser predicada como si fuera fe. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás creería lo que un hombre es capaz de hacer en nombre de Dios. Hola, queridos míos, me llamo Marilia, pero podéis llamarme Ma. Tengo 57 años y nací aquí en Sabadell, en Cataluña, en 1968. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que cambió no solo mi vida, sino la vida de cientos de personas que confiaban ciegamente en alguien que juró servir al Señor. Antes de empezar, quería pediros que le dierais a ese like ahí abajo y os suscribierais al canal. Eso me ayuda mucho a continuar contando estas historias que guardé durante tanto tiempo. Y contadme en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos sitios diferentes de nuestra España. Nací en una familia evangélica, queridos míos. No era de esas familias que solo iban a la iglesia el domingo por la mañana y se olvidaban de Dios el resto de la semana. No, era una familia donde la fe estaba presente en cada respiración, en cada decisión, en cada momento del día. Mi padre, Osvaldo, era diácono de la iglesia pentecostal del barrio de Camp Puiggener, un barrio obrero aquí de Sabadell donde todo el mundo se conocía, donde las puertas de las casas quedaban abiertas y los vecinos entraban sin llamar. Mi madre, doña Concepción, tocaba el órgano en los cultos. No era de esos órganos modernos, no, era un órgano antiguo, de esos que tenías que bombear con los pies para que saliera el sonido. Y ella tocaba con una dedicación que emocionaba a cualquiera. Recuerdo que se levantaba a las 5 de la mañana todos los domingos antes que nadie y se quedaba media hora solo orando, pidiendo a Dios que la usara a través de la música. Cuando nos levantábamos, ya había olor a café recién hecho y pan casero que ella hacía el sábado por la noche. Nuestra casa era pequeña, muy pequeña. 2 habitaciones minúsculas, un salón donde apenas cabía el sofá viejo que había sido de mi abuela, una cocina donde solo entraba una persona a la vez y un baño que teníamos que avisar cuando íbamos a usar porque si no alguien se quedaba llamando a la puerta con urgencia. Las paredes eran de ese yeso simple, pintadas de blanco, y mi madre colgaba cuadritos con versículos de la Biblia en cada habitación. No era lujo, pero estaba limpio, estaba ordenado, era un hogar de verdad. Mi padre trabajaba como tornero mecánico en una fábrica de autopartes. Salía de casa a las 5:30 de la mañana y volvía solo después de las 6 de la tarde, cansado, con las manos sucias de grasa que ni todo el jabón conseguía quitar completamente. Pero no importaba lo cansado que estuviera. Todos los miércoles iba al culto de oración, y todos los domingos estaba allí en la iglesia desde las 8 de la mañana, ayudando a organizar las sillas, comprobando que hubiera agua fría para los hermanos si los baños estaban limpios. La iglesia estaba en una calle sin asfaltar, la calle Minas de Río Tinto, que cuando llovía se convertía en un barrizal donde teníamos que saltar de piedra en piedra para no hundir el pie en el barro. El edificio era sencillo, muy sencillo, hecho de ladrillo, pintado de blanco con ventanas azules que mi padre mismo había pintado en un trabajo voluntario con otros hermanos. Tenía unas 50 sillas de madera en filas, un púlpito también de madera que el hermano Valdemar, que era carpintero, había hecho gratis, y un crucifijo pequeño en la pared detrás del púlpito. No tenía falso techo. Se veían las tejas por dentro, y cuando llovía fuerte, el ruido era tanto que el pastor tenía que gritar para ser escuchado. En verano era un calor insoportable allí dentro. Todo el mundo se abanicaba con los himnarios, y en invierno hacía tanto frío que llevábamos mantas de casa para echarnos en las piernas durante el culto. Pero nadie se quejaba, no, al contrario, nos encantaba aquel lugar. Era allí donde nos encontrábamos, donde compartíamos las alegrías y las penas,
donde orábamos unos por otros. El pastor de la iglesia era el pastor Benito, un hombre que ya rozaba los 70 años cuando yo era niña. Era bajito, delgado, con unos pelos blancos muy ralos y unas gafas de lentes gruesas que agrandaban sus ojos. Trabajaba durante la semana como mecánico de bicicletas. Tenía un tallercito pequeñísimo en el centro de la ciudad, donde arreglaba bicicletas viejas por un precio que cualquiera podía pagar, y a veces ni cobraba cuando veía que la persona no tenía recursos. Vivía en una casita igual a la nuestra, en la misma calle, 3 casas más abajo. Doña Edita, su esposa, era modista y hacía la ropa de casi todo el mundo de la iglesia. Tenían 4 hijos ya mayores, todos casados y viviendo en otras ciudades, pero ellos nunca se quejaban de soledad porque la iglesia era su familia. Todos los domingos después del culto, su casa se llenaba de gente, y doña Edita hacía esa comida que daba para todos, con arroz, judías, una carne con patatas, y siempre había flan de postre. El pastor Benito predicaba de una manera muy sencilla, muy directa. No tenía eso de ponerse a gritar, de andar de un lado para otro gesticulando, no. Se quedaba allí parado, sosteniendo su Biblia vieja que estaba toda marcada, toda subrayada, con las páginas ya amarillentas, y conversaba con nosotros como si estuviera hablando con amigos. Usaba ejemplos de la vida cotidiana. Hablaba sobre las dificultades del día a día, sobre cómo tener fe incluso cuando todo parecía estar desmoronándose. Recuerdo una predicación específica que hizo. Yo debía tener unos 10 años entonces, donde habló sobre el pan nuestro de cada día. Contó que había despertado esa mañana sin nada que comer en casa, que doña Edita había comentado que ni tenían harina para hacer pan, y habían orado juntos pidiendo al Señor que proveyera. Y entonces, 1 hora después, había llamado a la puerta de su casa el hermano Joaquín con un saco de harina, diciendo que le había sobrado de su compra y había sentido en su corazón que debía llevárselo a ellos. Ese tipo de testimonio, esas cosas reales, sencillas, era lo que nos tocaba. La iglesia en aquella época no tenía dinero para nada. El diezmo y las ofrendas apenas daban para pagar la factura de la luz y comprar las velas para los cultos por la noche. Cuando había que hacer algún arreglo en el edificio, era trabajo comunitario, todo el mundo poniendo manos a la obra, cada uno llevando un poco de material de casa. Una vez el tejado empezó a gotear, y tardamos 3 meses en juntar dinero suficiente para comprar las tejas nuevas. Mientras tanto, los domingos de lluvia poníamos cubos en medio de la iglesia para recoger el agua, y seguíamos alabando a Dios igualmente. El hermano Joaquín era el tesorero de la iglesia. Era un señor ya jubilado. Había sido contable de una empresa grande durante más de 30 años y hacía el trabajo de tesorería como voluntario. Todos los domingos después del culto, se quedaba en una salita pequeñísima que llamábamos secretaría, que era solo un cuartito con una mesa vieja y una silla, y contaba las ofrendas allí, con las manos temblándole un poco por la edad. Lo anotaba todo en un libro de caja que había comprado con su propio dinero, escribía con esa letra bien cuidada y guardaba todo en una cajita de metal que quedaba cerrada dentro de un armario viejo. Todos los meses, siempre el primer miércoles, había la asamblea de miembros. No era nada formal, no, era solo reunirnos allí después del culto y el hermano Joaquín mostraba el cuaderno con todo anotado. Cuánto había entrado de diezmo, cuánto de ofrendas, cuánto se había gastado en luz, en agua, en material de limpieza, cuánto había sobrado. Y mostraba hasta los comprobantes, los tickets, guardaba todo bien organizado en una carpeta. Si alguien tenía alguna duda, preguntaba allí mismo, y él explicaba. Todo era muy transparente, muy claro, porque era el dinero de Dios, como el pastor Benito siempre decía, y había que tratarlo con el mayor respeto y honestidad. Cuando tenía unos 14 años, empecé a ayudar en la secretaría de la iglesia. La hermana Cleonice, que cuidaba de la parte administrativa, se estaba poniendo enferma, teniendo problemas de artritis en las manos, y me llamó para ayudar. Empecé haciendo cosas sencillas, organizando los himnarios que quedaban esparcidos después de los cultos, limpiando la salita, organizando los papeles. La hermana Cleonis me fue enseñando poco a poco cómo funcionaba la parte burocrática de la iglesia,
cómo anotar las peticiones de oración, cómo hacer las listas de cumpleañeros del mes, cómo organizar los turnos de limpieza. Me gustaba aquello. Me sentía útil. Sentía que estaba sirviendo a Dios de una forma práctica. La hermana Cleonice era una mujer paciente. Nunca se enfadaba cuando me equivocaba. Solo me mostraba la manera correcta de hacerlo. Tenía una fe muy sencilla pero muy sólida. Siempre estaba sonriendo. Siempre con una palabra de consuelo para quien la necesitaba. Fue con ella que aprendí que servir a Dios no es solo orar y cantar. Es también cuidar de los detalles prácticos. Es hacer que las cosas funcionen. Cuando cumplí 17 años, el hermano Joaquín me llamó para ayudar en la tesorería. Se estaba haciendo más mayor, la vista ya no era tan buena, y sentía que necesitaba ayuda para comprobar los valores, para anotar en el libro. Empecé yendo allí todos los domingos después del culto. Me quedaba con él en aquella salita. Él me iba enseñando todo con una paciencia infinita. Me mostró cómo separar los billetes por valor, cómo contar 3 veces antes de anotar, cómo hacer el ingreso en el banco el lunes por la mañana. Se lo tomaba muy en serio, queridos míos. Tenía todo un ritual. Primero oraba, pedía sabiduría a Dios, pedía que Dios guiara sus manos y bendijeran aquel trabajo. Después abría la bolsita donde quedaban guardados los sobres de diezmo y las ofrendas sueltas. Separaba todo por tipo, billetes a un lado, monedas al otro. Contaba una primera vez, anotaba el valor en un papel de borrador. Contaba una segunda vez, comprobaba si coincidía. Contaba una tercera vez, y solo entonces anotaba en el libro de caja definitivo. Y me hacía contar también, para comprobar si mi cuenta coincidía con la suya. Aprendí que cuidar del dinero de Dios era una responsabilidad enorme. No era solo contar y guardar, era velar por algo que la gente había dado con sacrificio, muchas veces quitándoselo de la boca. Había gente que venía con sobre de diezmo todo arrugado, todo sucio, porque había guardado el dinero toda la semana debajo del colchón. Había gente que traía monedita a monedita porque no tenía billete, y cada céntimo de aquello era precioso, era sagrado. El hermano Joaquín me contó una vez que hubo una época, allá por los años 70, en que la iglesia pasó por una crisis financiera seria. No había dinero ni para pagar la factura de la luz, y había riesgo de que la cortaran. El pastor Benito nunca lo dijo en la iglesia. No quiso hacer ese tipo de llamamiento dramático pidiendo dinero. Solo se lo dijo al hermano Joaquín, a los diáconos, y se quedaron orando. Y entonces, el domingo siguiente, llegó un sobre en el culto, sin nombre, sin nada escrito, solo con dinero dentro. Era exactamente el valor que faltaba para pagar la factura. Nunca descubrieron quién fue el que dejó aquel sobre, pero el hermano Joaquín tenía la certeza de que había sido alguien que también estaba pasando necesidad, pero prefirió ayudar a la iglesia primero. Estas historias me marcaron profundamente. Me hicieron entender que iglesia no es edificio, no es estructura, es gente, es fe, es amor al prójimo. No teníamos nada de lujo, pero teníamos lo esencial. Teníamos comunión verdadera, teníamos transparencia, teníamos confianza mutua. Fue en 1987 cuando conocí a Geraldo. Yo tenía 19 años, él tenía 21. Había empezado a frecuentar la iglesia hacía unos 6 meses. Lo había traído Mario, que era primo suyo y ya congregaba con nosotros desde hacía años. Geraldo era un chico alto, delgado, moreno, con unos ojos claros muy bonitos que llamaban la atención. Era tímido, medio callado, pero tenía una sonrisa que iluminaba toda la cara cuando sonreía. Trabajaba como auxiliar administrativo en una fábrica textil, la Textil Santa Elena, que estaba en el barrio de al lado. Ganaba poco, pero era un trabajo honrado, fijo, con contrato, y en aquella época tener contrato ya era una bendición. Vivía con su madre, doña Palmira, en una casita pequeñita cerca de la fábrica. Su padre había fallecido cuando él era adolescente y era hijo único, así que mantenía a su madre él solo. Empezamos a hablar después de los cultos, nada especial, solo esas charlas de iglesia. Pero poco a poco fue surgiendo una amistad.
Me ayudaba a colocar las sillas, a guardar los himnarios, e íbamos hablando. Descubrí que le gustaba leer, cosa rara en los hombres de aquella época y de aquel ambiente, y empezamos a intercambiar libros, libros evangélicos, biografías de misioneros, esas cosas. En enero de 1988 me llamó para hablar. Dijo que le gustaba mucho, que quería conocerme mejor. Pidió autorización a mi padre para que saliéramos. Recuerdo que mi padre se lo llevó dentro de casa. Estuvieron hablando a solas unos 20 minutos, mi padre haciéndole esas preguntas que hacen los padres, sobre trabajo, sobre intenciones, sobre fe. Cuando salieron de la conversación, mi padre estaba sonriendo. Dijo que Geraldo era un chaval serio, trabajador, temeroso de Dios, y que tenía su bendición. Salimos todo el año de 1988. Era un noviazgo muy formal, dentro de los estándares de la iglesia. Nada de quedarse a solas en casa. Nada de salir hasta tarde. Nos veíamos en la iglesia, en las reuniones de jóvenes, y de vez en cuando salíamos a pasear por la plaza del barrio, siempre con algún amigo junto para acompañar. En diciembre de aquel año me pidió matrimonio, delante de toda la iglesia, después del culto. Fue muy emocionante, lloré, mi madre lloró, todo el mundo aplaudió. Nos casamos en marzo de 1989, en una ceremonia sencilla pero muy bonita. Mi madre hizo mi vestido. Nada de lujo, un vestido blanco sencillo de algodón, pero estaba precioso. La iglesia quedó toda adornada con flores que las hermanas recogieron de los jardines de las casas, y doña Edita hizo un bizcocho sencillo de naranja que sirvió de tarta nupcial. No hubo fiesta grande, no hubo banda, pero hubo mucho amor, mucha oración, mucha alegría. Alquilamos una casita pequeñita en la calle de atrás de la iglesia. Era una habitación que servía de dormitorio y salón a la vez, una cocina minúscula y un baño. El alquiler era barato. Cabía en nuestro presupuesto ajustado. No teníamos casi ningún mueble, solo una cama que sus padres dieron de regalo, una mesita de cocina vieja que mi madre tenía guardada, unas sillas que nos regalaron unos hermanos de la iglesia. Pero para nosotros estaba perfecto. Era nuestro rinconcito. Era donde íbamos a construir nuestra vida juntos. Seguí trabajando en la distribuidora de alimentos, donde ya trabajaba desde los 16 años. Era auxiliar de oficina, hacía apuntes de facturas, organizaba archivos, atendía el teléfono. El trabajo era cansado y pagaba poco, pero estaba cerca de casa, se podía ir andando, y eso ya era un ahorro en billetes de autobús. Geraldo continuó en la fábrica textil, y juntos conseguíamos pagar las facturas. Siempre sobraba alguna cosita a final de mes. Nos levantábamos temprano todos los días. Él salía a trabajar a las 6 de la mañana y yo salía justo después, a las 7. Volvíamos al final de la tarde, siempre cansados, pero era un cansancio bueno, de quien estaba trabajando honradamente, construyendo un futuro. Cenábamos algo sencillo, arroz con huevo, pasta con tomate, y después nos sentábamos en la puerta de casa para coger el fresco de la noche y hablar del día. Los miércoles y domingos eran sagrados, eran los días de los cultos. Nos arreglábamos con lo mejor que teníamos, que no era mucho pero siempre estaba limpio y planchado, e íbamos a la iglesia. Geraldo se volvió muy activo en la iglesia, ayudaba en todo lo que hacía falta, arreglaba una silla rota, pintaba una pared manchada, cambiaba una bombilla fundida. Tenía maña para esas cosas, aprendió mucho con su padre antes de que falleciera. Seguí en la tesorería, ahora prácticamente sola, porque el hermano Joaquín estaba muy debilitado, con el corazón débil, iba cada vez menos a la iglesia. Fue una responsabilidad que pesó sobre mis hombros, pero me la tomaba en serio. Seguía todo lo que me había enseñado, mantenía todo anotado, todo organizado, todo transparente. En 1991 nació nuestra primera hija, Teresa. El parto fue difícil, complicado. Estuve 3 días en el hospital. Nació pequeñita, delgaducha, pero sana, gracias a Dios. Geraldo se emocionó cuando la cogió en brazos por primera vez. Lloró, cosa rara de ver en él que era tan contenido. La iglesia entera celebró con nosotros, hicieron una visita al hospital, llevaron pañales, ropita, una cuna que una pareja mayor ya no usaba. 2 años después vino Mario,
mi hijo. Esta vez el parto fue más tranquilo, más rápido. Era más fuerte que su hermana, nació gordito, llorando fuerte, lleno de salud. Con 2 hijos pequeños, la vida se volvió más ajetreada aún, más cansada, pero también más llena de alegría, de sentido. Estábamos construyendo una familia, estábamos criando a nuestros hijos en los caminos del Señor, pasándoles la misma fe que nuestros padres nos habían pasado a nosotros. Eran tiempos difíciles económicamente, no voy a mentir. Con 2 hijos pequeños, pañales, leche, medicina, el dinero nunca sobraba. Hubo meses en que no conseguimos pagar el alquiler en el día exacto. Tuvimos que pedir unos días al casero. Hubo meses en que comimos arroz con judías toda la semana porque no había dinero para más. Pero nunca faltó comida en la mesa, nunca faltó un techo sobre nuestras cabezas y sobre todo nunca faltó amor y fe. La iglesia seguía siendo nuestro refugio, nuestro punto de apoyo. Cuando Teresa se puso enferma con neumonía, fueron los hermanos quienes nos ayudaron con el dinero de la medicina. Cuando Geraldo se quedó en paro durante 3 meses porque la fábrica redujo la plantilla, fueron los hermanos quienes trajeron cestas básicas para que no pasáramos hambre. Siempre devolvíamos cuando podíamos. Era una cadena de amor y solidaridad real. Fue en 1995 cuando pasó algo que cambió todo en la iglesia. El pastor Benito tuvo un infarto fulminante. Fue un jueves por la tarde, estaba en su taller arreglando una bicicleta cuando sintió el dolor en el pecho y cayó allí mismo. Cuando llegaron con él al hospital ya era tarde, no se pudo hacer nada. Tenía 78 años, había dedicado más de 40 años de su vida a aquella iglesita pequeña. El velatorio fue en la propia iglesia, que se llenó de gente. Gente del barrio entero, gente de otras iglesias, gente a la que había ayudado a lo largo de los años. Había una cola enorme de gente esperando para despedirse de él. Mucha gente llorando, mucha gente contando historias de cómo había sido importante en sus vidas. Lloré mucho, queridos míos, lloré hasta no tener más lágrimas. Había sido como un padre espiritual para mí, me había enseñado tanto sobre fe, sobre servicio, sobre humildad. El entierro fue al día siguiente, bajo un sol caliente de marzo. Doña Edita estaba destrozada, apenas podía mantenerse en pie, las hijas sujetándola por los brazos. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, ella sollozó alto. Fue un sonido que partió el corazón de todos los que estábamos allí. Había perdido no solo al marido, sino al compañero de toda una vida de ministerio, de servicio, de fe compartida. Después del entierro, nos quedamos todos medio perdidos. La iglesia se quedó sin pastor, y por más que los diáconos intentaran mantener todo funcionando, faltaba esa figura central, ese liderazgo espiritual. Empezaron a venir predicadores invitados, pastores de otras iglesias de la región que venían a predicar los domingos, pero no era lo mismo. Faltaba ese lazo de intimidad, ese conocimiento profundo de cada miembro, de cada familia, de cada necesidad. Los meses fueron pasando, y la iglesia iba medio arrastrándose. Algunos miembros se fueron a otras congregaciones, pensaban que no tenía sentido quedarse en una iglesia sin pastor fijo. El ánimo estaba bajo, las reuniones estaban más vacías, hasta la alabanza parecía haber perdido esa fuerza que tenía. Doña Concepción, mi madre, seguía tocando el órgano, pero hasta ella comentaba que echaba de menos la presencia del pastor Benito allí delante, conduciendo el culto con esa manera mansa suya. Fue en septiembre de 1995 cuando la sede de la denominación nos mandó un pastor. Dijeron que era un hombre de Dios muy usado por el Señor, que había hecho un trabajo maravilloso en Tarragona, que la iglesia por allí había crecido mucho durante el tiempo que estuvo allí. Su nombre era Anselmo, Pastor Anselmo Fortunato Silva. Recuerdo el primer domingo que predicó en nuestra iglesia. Fue a principios de octubre, un domingo soleado, de esos bien calurosos. Llegó en coche, un coche no muy nuevo pero bien conservado, y eso ya llamó la atención porque el pastor Benito ni coche tenía, iba a todos lados andando o en bicicleta. Salió del coche usando un traje gris,
corbata, zapatos lustrados. Era un hombre alto, debía tener unos 45 años, pelo bien peinado hacia el lado con gomina, postura erguida, hombros anchos. Vino acompañado de su esposa, Leonor, una mujer que debía tener unos 40 años, bien arreglada, pelo teñido de rubio, ropa de vestir, tacones, maquillaje bien hecho. Y vinieron sus 2 hijas también, adolescentes, una de unos 15 y otra de unos 17 años, también muy arregladas, con ese aire de quien estaba acostumbrada a cosas buenas. El contraste con nuestra sencillez era gritante. Cuando entró en la iglesia, todo el mundo se quedó medio en silencio, solo mirando. Saludó a los diáconos, estrechó la mano de todo el mundo con una sonrisa grande, dientes blancos, perfectos. Su esposa también iba saludando, pero con esa manera medio distante, como si no quisiera mezclarse mucho. Las hijas se quedaron sentadas allí al fondo, tocando unos bolsitos que habían traído. Cuando empezó el culto, el pastor Anselmo subió al púlpito con una Biblia nueva, toda negra, brillante. Abrió en un salmo, leyó con una voz fuerte, impostada, muy diferente de la voz mansa del pastor Benito, y entonces empezó a predicar. Y su manera de predicar era completamente diferente de todo a lo que estábamos acostumbrados. No se quedaba parado detrás del púlpito, no, andaba de un lado para otro, gesticulaba mucho con las manos, la voz subía y bajaba en un ritmo que parecía ensayado. Hablaba sobre prosperidad, sobre cómo Dios quería bendecir a su pueblo, sobre cómo necesitábamos tener fe para recibir las bendiciones. Decía que Dios no era un Dios de pobreza, que Dios quería ver a sus hijos prósperos, exitosos, viviendo una vida abundante. Confieso que aquello me dejó medio confusa. Nunca había escuchado una predicación en ese estilo. El pastor Benito siempre predicaba sobre humildad, sobre cargar la cruz, sobre negarse a uno mismo. Pero ese hombre estaba diciendo que Dios quería darnos coches, casas, ropa buena, que solo necesitábamos tener fe suficiente y sembrar en la obra de Dios. Al final del culto hizo un llamamiento. Pidió que quien quisiera ser bendecido con prosperidad financiera fuera allí delante. Mucha gente fue, queridos míos. Gente que estaba en paro, gente que estaba pasando necesidad, gente que tenía deudas. Puso la mano en la cabeza de cada uno, oró alto, proclamando bendiciones, expulsando espíritus de pobreza, rompiendo maldiciones hereditarias. El culto, que normalmente terminaba al mediodía, fue hasta casi las 2 de la tarde. Después de ese primer culto, todo el mundo estuvo comentando. Unos lo encontraron maravilloso, decían que era una palabra nueva, que Dios estaba trayendo renovación a la iglesia. Otros, principalmente los más antiguos, se quedaron con desconfianza, les pareció aquello muy diferente, muy extraño. Mi padre se quedó callado, no comentó nada, pero vi por su manera que no le había gustado mucho. Mi madre también se quedó callada, solo dijo que iba a orar para que Dios diera discernimiento a todo el mundo. Los domingos siguientes, el pastor Anselmo continuó predicando en ese mismo estilo. Siempre sobre prosperidad, siempre sobre dar más, siempre sobre tener fe para recibir. Empezó a hablar sobre el diezmo de una forma que nunca habíamos oído antes. Decía que el diezmo no era solo dar 10%, sino dar con alegría, dar con sacrificio, dar hasta que doliera. Decía que quien no diezmaba estaba robando a Dios, que estaba bajo maldición, que nunca iba a prosperar mientras no arreglara eso. Y las ofrendas, queridos míos, hablaba mucho sobre ofrendas. Decía que la ofrenda era diferente del diezmo, que la ofrenda iba por encima del diezmo, que era allí donde demostrábamos fe de verdad. Empezó a hacer campañas especiales, pedía ofrendas para esto, para aquello, siempre con una promesa de bendición asociada. Ofrenda para romper maldición financiera, ofrenda para abrir puertas de empleo, ofrenda para curar enfermedades, ofrenda para salvar matrimonios. Siempre había una campaña nueva, siempre había un motivo nuevo para dar dinero. Yo veía todo aquello desde mi posición de tesorera y me quedaba impresionada. Las ofrendas realmente empezaron a aumentar.
Gente que antes daba 5, 10 euros, empezó a dar 50, 100. Gente que apenas tenía que comer en casa estaba llevando sobres llenos, porque el pastor decía que aquello era semilla, que iba a multiplicarse, que iba a volver al doble, al triple, 100 veces más. Y las personas creían, queridos míos. Creían porque querían creer, porque estaban desesperadas, porque necesitaban un milagro. Todos los domingos, después del culto, me quedaba en esa salita pequeñita de la secretaría contando todo ese dinero. Y eran cantidades que nunca habíamos visto antes. Antes, en tiempos del pastor Benito, se juntaban unos 200, 300 euros un domingo. Ahora se estaban juntando 1000, 1200, a veces hasta más. Separaba los billetes, contaba, volvía a contar. Lo anotaba todo en el libro de caja, como el hermano Joaquín me había enseñado. El pastor Anselmo aparecía en la salita mientras estaba contando. Se quedaba allí parado en la puerta, mirando, con esa sonrisa en la cara. Preguntaba cuánto había dado, y cuando le decía el valor, él decía amén, gloria a Dios, las bendiciones están viniendo. Pero nunca entraba para ayudar a contar, nunca se ofrecía para revisar, solo se quedaba allí mirando de lejos. Una cosa que empezó a molestarme enseguida fue que nunca más hizo esas asambleas mensuales que el pastor Benito hacía. ¿Sabéis esas reuniones donde mostrábamos a todo el mundo cuánto había entrado, cuánto había salido, a dónde había ido cada céntimo? Pues se acabó. Cuando se cumplió su primer mes en la iglesia, le pregunté si no iba a hacer la asamblea, y me dijo que aquello era cosa antigua, que ya no hacía falta eso, que él como pastor tenía autonomía para decidir cómo usar los recursos de la iglesia. Me quedé medio sin saber qué decir. Fui a hablar con mi padre sobre eso, y él también lo encontró extraño. Dijo que siempre había sido así, que la iglesia siempre había tenido rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo, dijo que el pastor era la autoridad espiritual, que teníamos que respetar, que quizás era realmente una manera nueva de hacer las cosas. Intenté aceptar aquello, intenté confiar, pero me quedó una pulguita detrás de la oreja. Las semanas fueron pasando y fui notando otros cambios. La denominación había alquilado una casa para el pastor y su familia, como era costumbre. Era una casa buena, 3 habitaciones, en una calle asfaltada, en un barrio mejor que el nuestro. Pero unos 2 meses después de que llegara, se mudó a una casa más grande aún, en una calle todavía mejor. Cuando preguntaron cómo lo había conseguido, dijo que era bendición de Dios, que Dios estaba honrando su fe. Su esposa, Leonor, empezó a aparecer en la iglesia siempre con ropa diferente. Todos los domingos era una ropa nueva, un zapato nuevo, un bolso nuevo. Y no eran cosas sencillas, no, se veía que eran cosas caras, de marca. Las hijas también, siempre con zapatillas nuevas, ropa de moda, maquillaje, perfume. Aquello contrastaba mucho con la realidad de la mayoría de los miembros de la iglesia, que usaban la misma ropa durante meses, que arreglaban el zapato roto en vez de comprar uno nuevo. El pastor Anselmo empezó a traer predicadores de fuera. Decía que eran apóstoles, profetas, obispos de otras ciudades, hombres muy ungidos que venían a traer palabras especiales para nuestra iglesia. Y cada vez que venía uno de esos, había que hacer ofrenda especial para pagar el alojamiento, el viaje, la comida. Alojaba a esos predicadores en hoteles, no en casa de hermanos como era costumbre antes. Y no eran hoteles sencillos, no, eran los mejores de la ciudad. Recuerdo una vez que vino un tal apóstol Herminio, un hombre gordo, de unos 60 años, que usaba traje blanco y anillos de oro en casi todos los dedos. Predicó sobre prosperidad, obvio, y al final hizo un llamamiento pidiendo una ofrenda de mínimo 100 euros. Dijo que quien diera menos que eso no tenía fe suficiente para ser bendecido. Y hubo gente que fue allí delante a dar, queridos míos. Gente que yo sabía que no tenía 100 euros ni para comprar comida para el mes. Cuando conté esa ofrenda, dio más de 3.000 euros. 3.000 euros en un culto solo. Me quedé chocada con ese valor. Lo anoté todo en el libro, hice el ingreso el lunes. Pero una semana después, cuando fui a revisar el extracto bancario para anotar en el control,
Vi que se había hecho una retirada de 2.000 euros. Me pareció extraño, porque no había sido autorizado por mí, y normalmente yo era quien hacía las retiradas cuando había que pagar algún gasto. Fui a preguntar al pastor Anselmo sobre esa retirada. Dijo que había sido él, que necesitaba pagar al apóstol Herminio, que era lo acordado. Le pregunté si tenía el recibo, porque necesitaba anotarlo en el libro de gastos, y me dijo que no lo tenía, que aquello era arreglo particular entre ministros, que no necesitaba preocuparme por eso. Insistí en que necesitaba anotarlo, que tenía que haber comprobante, y se puso medio irritado. Dijo que estaba siendo muy rigurosa, que tenía que tener más flexibilidad. Aquello me dejó muy incómoda. 2.000 euros era mucho dinero. ¿Y no había comprobante ninguno? ¿Cómo iba a justificar aquello si alguien preguntaba? Pero el pastor habló de esa manera firme, medio amenazadora, y acabé cediendo. Lo anoté como gasto con predicador invitado y lo dejé pasar. Pero no pude dejar de pensar en aquello. Empecé a prestar más atención a los extractos bancarios, y vi que había otras retiradas así, sin comprobante, sin justificación clara. A veces eran 500, a veces 1.000, una vez fue 1.500, siempre hechas por el pastor, siempre sin recibo. Intenté hablar con él de nuevo sobre esto. Dije que necesitaba mantener la contabilidad organizada, transparente, pero siempre desviaba la conversación. Decía que me estaba preocupando demasiado, que él como pastor sabía lo que estaba haciendo. Geraldo se dio cuenta de que estaba inquieta. Por la noche, cuando nos acostábamos en la cama, me quedaba dando vueltas, pensando en todo aquello. Me preguntó qué estaba pasando y se lo conté. Él también se preocupó. Dijo que no parecía correcto, que había algo mal allí. Pero al mismo tiempo tenía miedo de que me metiera en líos. Dijo que cuestionar a un pastor podía traernos problemas serios, que podrían hasta expulsarnos de la iglesia. Mi padre también notó que estaba extraña. Un domingo después de comer en su casa, me llamó para hablar a solas en la cocina. Preguntó si todo estaba bien con la tesorería y no pude mentirle. Le conté sobre las retiradas sin comprobante, sobre la falta de transparencia, sobre mi incomodidad con todo aquello. Se puso muy serio. Dijo que también estaba encontrando muchas cosas extrañas en la manera del pastor Anselmo de conducir la iglesia, pero que no sabía qué hacer al respecto. Fue en diciembre de 1995 cuando la cosa se quedó todavía más clara para mí. La iglesia hizo la fiesta de Navidad, como hacía todos los años, y el pastor Anselmo apareció conduciendo un coche nuevo. No era un coche popular, no, era un coche importado, bonito, reluciente. Todo el mundo estuvo comentando, y él dijo que era bendición de Dios, que Dios había honrado su fe y la de su familia. Pero yo me quedé pensando, ¿cómo podía haber comprado un coche de esos? El sueldo que la iglesia le pagaba no daba ni de lejos para eso. Empecé a hacer unas cuentas. Su sueldo era de unos 2.000 euros al mes, que ya era bastante más de lo que el pastor Benito recibía, que eran solo unos 500. Pero un coche de esos debía costar unos 50.000 euros en la época. Incluso si hubiera ahorrado el sueldo entero, sin gastar nada, tardaría más de 2 años en juntar aquello. Y claramente no estaba ahorrando, porque la familia vivía con lujo, gastando en ropa, en comida cara, en todo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo oscuro de nuestra habitación, pensando en todo aquello. Y fue entonces cuando empezó a formarse en mi cabeza una sospecha terrible, una sospecha que no quería creer, pero que tenía todo el sentido. ¿Será que estaba usando dinero de la iglesia? ¿Será que esas retiradas sin comprobante no eran para pagar predicadores, sino para uso personal suyo? Al día siguiente, lunes, fui temprano al banco antes de ir al trabajo. Pedí el extracto completo de los últimos 3 meses. Me senté allí mismo en el banco, en una silla de espera, y fui mirando línea por línea. Y lo que vi me dejó el corazón helado. Había retiradas constantes, casi todas las semanas, siempre en valores altos, siempre sin justificación clara. Lo sumé todo y daba casi 10.000 euros en 3 meses. 10.000 euros que habían salido de la cuenta de la iglesia sin que yo supiera para qué.
Guardé ese extracto en el bolso y fui a trabajar, pero no pude concentrarme en nada en todo el día. Me quedaba pensando en qué hacer con esa información. Tenía que contárselo a alguien, pero ¿a quién? ¿A los diáconos de la iglesia? Eran todos muy respetuosos con la autoridad pastoral. ¿Me iban a creer? ¿Iban a pensar que estaba calumniando al pastor? Decidí hacer una cosa. Empecé a anotarlo todo en una libretita aparte. Cada retirada, cada valor, cada movimiento sospechoso. Y empecé a guardar copias de todos los extractos bancarios. Lo llevaba todo a casa, lo escondía debajo del colchón, lejos de los ojos de cualquiera. Era mi seguridad, mi prueba de que no estaba inventando nada. Los meses fueron pasando y la situación se fue volviendo cada vez más gritante. Empecé a darme cuenta de que había una cuenta bancaria paralela, una cuenta que no pasaba por la tesorería oficial. Descubrí esto por casualidad, cuando fui al banco a resolver un problema y la empleada comentó sobre la otra cuenta de la iglesia. Le pregunté qué cuenta era esa, y me dijo que era una cuenta administrativa, a nombre de la iglesia pero con movimiento exclusivo del pastor Anselmo. Me quedé paralizada. ¿Cómo podía haber una cuenta de la iglesia que yo, la tesorera, no conocía? Le pregunté a la chica del banco si podía enseñarme el extracto de esa cuenta, pero dijo que no podía, que solo el titular, en este caso el pastor, tenía acceso. Aquello me dejó todavía más desconfiada. ¿Qué estaba escondiendo en esa cuenta paralela? Intenté hablar con el pastor sobre esa cuenta. Concerté una reunión con él. Dije que necesitaba entender cómo funcionaba esa cuenta paralela para poder mantener la contabilidad en orden. Se quedó visiblemente incómodo. Dijo que esa cuenta era solo para facilitar algunas operaciones administrativas, que no necesitaba preocuparme por ella, que era asunto suyo como pastor y líder de la iglesia. Yo insistí. Dije que como tesorera necesitaba tener acceso a todos los movimientos financieros, que no podía haber cuenta escondida, que eso no era transparente. Y fue entonces cuando perdió la compostura. Se levantó de la silla, vino hacia mí con el dedo señalándome, y dijo con una voz baja pero llena de rabia que estaba sobrepasando mis límites, que yo era solo una tesorera, una empleada de la iglesia, y que él era el pastor, la autoridad máxima, y que tenía que someterme a su autoridad. Dijo que si seguía cuestionando, iba a tener que quitarme de la función de tesorera porque estaba siendo usada por el diablo para traer división y desconfianza. Dijo que mi actitud estaba revelando falta de fe, falta de sumisión, y que eso era pecado grave. Salí de esa sala temblando, con ganas de llorar, sintiéndome humillada y amenazada. Llegué a casa y me derrumbé. Le conté a Geraldo lo que había pasado y se indignó. Dijo que aquello no estaba bien, que un pastor no podía tratar a nadie de esa manera, que había muchas cosas mal pasando, pero al mismo tiempo tenía miedo de las consecuencias. Dependíamos de esa iglesia, era nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestra familia espiritual. Si nos enfrentábamos con el pastor, podíamos ser expulsados, podíamos perder todo aquello. Me quedé algunos días sin saber qué hacer. Pensaba en dejar la tesorería, en entregar el cargo y no meterme más en eso. Pero al mismo tiempo mi conciencia no me dejaba en paz. Sabía que había algo muy mal pasando. Sabía que ese hombre estaba engañando a toda la iglesia, estaba usando la fe de las personas para enriquecerse, y no podía simplemente cerrar los ojos y fingir que no lo estaba viendo. Fue en marzo de 1996, cuando pasó algo que fue la gota que colmó el vaso para mí. Hubo una campaña especial que el pastor Anselmo hizo. La llamó Campaña de los 40 días de prosperidad. Durante 40 días seguidos, predicó sobre dar, sobre sembrar, sobre sacrificio financiero. Decía que quien participara en esa campaña con ofrendas generosas iba a tener la vida transformada, iba a salir de la pobreza, iba a prosperar, iba a recibir milagros. Y las personas creyeron, queridos míos. Creyeron tanto que empezaron a dar cosas que no tenían. Hubo gente que pidió préstamos para dar ofrenda. Hubo gente que vendió cosas de casa. Hubo gente que dejó de comprar medicinas para dar dinero en la campaña. Yo veía aquello. Veía esos sobres llegando llenos.
y sentía una angustia enorme en el pecho. En esos 40 días entraron más de 30.000 euros en ofrendas. 30.000 euros de gente que apenas tenía qué comer. Conté cada céntimo de ese dinero con el corazón apretado, lo anoté todo, lo ingresé todo, y me quedé esperando para ver qué iba a hacer el pastor con todo ese dinero. Había dicho que parte iba a ser usada para reformar la iglesia, parte iba a ser para obra social, parte iba a ser para misiones. Pero no pasó nada de eso. La iglesia siguió igual, sin reforma ninguna. No hubo obra social ninguna. No se mandó dinero para misión ninguna. Y cuando miré los extractos, vi que se habían hecho varias retiradas grandes, llegando a totalizar casi 15.000 euros, todas sin comprobante, todas hechas por el pastor. Fue cuando vi aquello que tomé la decisión. No podía quedarme callada más. Tenía que hacer algo. Tenía que denunciar aquello de alguna forma. ¿Pero denunciar a quién? ¿A los miembros de la iglesia? Muchos no iban a creer. Iban a pensar que estaba mintiendo, que tenía envidia del pastor. ¿A los diáconos? Eran todos muy sumisos al pastor. ¿Iban a tener valor para confrontarlo? Hablé largo rato con Geraldo sobre esto. Estuvimos hasta la madrugada hablando, pesando los pros y contras, pensando en las consecuencias. Me dijo que me apoyaba en cualquier decisión que tomara, que estaba de mi lado, que enfrentaríamos juntos lo que viniera. Aquello me dio valor, me dio fuerza para hacer lo que tenía que hacerse. Decidí que iba a buscar al liderazgo regional de la denominación. Había una sede en Sabadell, donde estaba el superintendente regional, un pastor llamado Edmundo, que era responsable de supervisar todas las iglesias de la región. Quizás él podría hacer algo. Quizás tuviera autoridad suficiente para investigar y tomar medidas. Pedí cita con su secretaria para un martes por la tarde. Falté al trabajo, inventé que tenía consulta médica. Cogí todas mis anotaciones, todos los extractos bancarios que había guardado. Lo organicé todo en una carpeta. Estaba tan nerviosa que me sudaban las manos, manchando los papeles. Llegué a la sede de la denominación a las 2 de la tarde. Era un edificio grande, bien conservado, con una recepción bonita. La secretaria me recibió, me pidió que esperara, dijo que el pastor Edmundo me atendería en algunos minutos. Me quedé allí sentada en ese sofá de la sala de espera, con la carpeta en el regazo, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme por la boca. Después de casi media hora, la secretaria me llamó. Entré en una sala grande, con una mesa de madera imponente, estanterías llenas de libros, un crucifijo grande en la pared. El pastor Edmundo era un hombre de unos 60 años, cabellos canosos, gafas de montura dorada, aire serio pero no intimidador. Se levantó, me estrechó la mano, me ofreció agua, me pidió que me sentara. Empecé contando quién era, cuánto tiempo llevaba congregando, mi función de tesorera. Y entonces, respirando hondo, empecé a contar todo. Hablé sobre las retiradas sin comprobante, sobre la cuenta paralela a la que no me dejaba acceder, sobre el coche nuevo, sobre el estilo de vida lujoso de su familia mientras los miembros pasaban necesidad, sobre las campañas que recaudaban fortunas pero que no revertían en nada para la iglesia. El pastor Edmundo se iba poniendo cada vez más serio mientras hablaba. Pedí permiso para abrir la carpeta y mostré todo lo que había anotado, todos los extractos, todos los valores. Cogió los papeles, empezó a analizarlos con atención, haciendo anotaciones en una libretita que estaba en la mesa. Se quedó en silencio durante un tiempo que pareció una eternidad, solo hojeando esos documentos, haciendo cuentas en una calculadora. Cuando finalmente levantó los ojos y me miró, vi que estaba chocado. Dijo que aquello era muy grave, gravísimo, que si era verdad, era desvío de recursos, ruptura de confianza, un escándalo que no se podía tolerar. Dijo que iba a tener que investigar con cuidado, que iba a necesitar acceso a las cuentas bancarias, que iba a tener que hablar con el pastor Anselmo y con los diáconos de la iglesia. Preguntó si tenía certeza absoluta de todo lo que estaba diciendo, si no tenía ninguna duda, si estaba preparada para las consecuencias que aquello podía traer. Dije que sí, que tenía certeza,
que no estaba inventando nada, que todo lo que había dicho estaba documentado allí en los papeles. Movió la cabeza, dijo que había hecho bien en buscarlo, que había sido valiente, pero que tenía que estar preparada porque aquello iba a causar un impacto enorme en la iglesia. Me pidió que no comentara nada con nadie todavía. Dijo que necesitaba unos días para hacer una investigación preliminar, para conseguir acceso a las cuentas bancarias a través de los canales oficiales de la denominación. Dijo que iba a concertar una reunión con el pastor Anselmo y con los diáconos, y que yo iba a tener que estar presente para presentar las evidencias. Me pidió que dejara copias de todos esos documentos con él, y las dejé. Salí de esa sala con un sentimiento mixto de alivio y terror. Alivio porque finalmente lo había contado. Había quitado ese peso de mis hombros. Terror porque sabía que cuando aquello saliera a la luz iba a ser un terremoto, y yo iba a estar en el centro. De camino de vuelta a casa, me quedé pensando si había hecho lo correcto, si no había otra manera de resolver aquello. Geraldo me recibió en casa ansioso, queriendo saber cómo había ido. Se lo conté todo, y me abrazó fuerte. Dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo correcto aunque sabía que iba a ser difícil. Pasamos esa noche orando juntos, pidiendo fuerza, pidiendo sabiduría, pidiendo protección. Los días siguientes fueron de una ansiedad terrible. Cada vez que sonaba el teléfono saltaba, pensando que era el pastor Edmundo. Cuando iba a la iglesia el domingo, sentía la mirada del pastor Anselmo en mí, y me quedaba pensando si ya sabía algo, si alguien le había contado. Pero él actuaba con normalidad, predicaba de la misma manera, hacía las mismas campañas. Fue un jueves, una semana después de mi conversación con el pastor Edmundo, cuando recibí la llamada. Era su secretaria, diciendo que la reunión estaba fijada para el lunes siguiente, a las 7 de la tarde, en la propia iglesia. Iban a estar presentes el pastor Edmundo y 2 pastores más del liderazgo regional, el pastor Anselmo, los 4 diáconos de la iglesia y yo. Me pidió que llegara un poco antes, a las 6:30, para organizar los documentos y preparar la presentación. Ese fin de semana fue uno de los más angustiosos de mi vida. No pude comer bien, no pude dormir bien. Me quedaba ensayando mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a presentar las pruebas, cómo iba a responder si el pastor Anselmo me acusaba de estar mintiendo. Geraldo se quedó a mi lado todo el tiempo, animándome, recordándome que estaba haciendo lo correcto. El domingo hubo culto normal. Fui porque no podía faltar, si no iba a levantar sospechas. El pastor Anselmo predicó sobre fidelidad a Dios, sobre cómo el enemigo intentaba destruir la obra a través de personas infieles, de personas que sembraban duda y división. Mientras hablaba, mirándome de vez en cuando con esa mirada penetrante, sentía que sabía algo, sentía que me estaba amenazando veladamente a través de esa predicación. Al final del culto, cuando estaba contando las ofrendas en la salita, apareció en la puerta. Se quedó allí parado, mirándome en silencio, con una expresión que nunca le había visto antes. No era rabia, no era desprecio, era algo más frío, más calculado. No dijo nada, solo se quedó allí unos 2 minutos mirándome y después se fue. Aquello me dejó con un miedo terrible, un miedo que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar bien. El lunes llegó y yo era un manojo de nervios. Fui a trabajar, pero no pude hacer absolutamente nada. Me quedaba mirando el reloj cada 5 minutos, viendo las horas pasar demasiado despacio. Salí del trabajo a las 5, pasé por casa rapidito solo para cambiarme de ropa y coger la carpeta con todos los documentos que había separado. Geraldo quiso venir conmigo, pero le pedí que se quedara con los niños. No quería que se dieran cuenta de que estaba pasando algo malo. Llegué a la iglesia a las 6:15. El sol todavía se estaba poniendo, echando esa luz anaranjada en las paredes blancas del edificio. La puerta estaba abierta. Entré despacio y vi que ya había algunas personas allí. Los 3 pastores del liderazgo regional estaban en la salita de la secretaría, hablando en voz baja. Cuando me vieron, me llamaron para que entrara. El pastor Edmundo me saludó, presentó a los otros 2 pastores, el pastor Walter y el pastor Alceu.
Eran hombres mayores, de unos 50 y tantos años, con ese aire de quien había visto muchas cosas en la vida. Me pidieron que mostrara toda la documentación que había traído. Lo extendí todo encima de la mesa vieja de la secretaría. Los extractos bancarios, las anotaciones, los cálculos que había hecho mostrando las inconsistencias. Se quedaron allí inclinados sobre esos papeles durante unos 20 minutos, revisando cada detalle, haciendo preguntas específicas sobre fechas, valores, movimientos. Yo iba respondiendo todo, mostrando dónde estaba documentada cada información. El pastor Edmundo dijo que habían conseguido acceso oficial a las cuentas bancarias de la iglesia a través de la denominación, y que habían encontrado exactamente lo que yo había relatado, además de esa cuenta paralela que tenía movimientos todavía más sospechosos. A las 7 en punto empezaron a llegar los demás. Primero vinieron los diáconos, el hermano Valdemar, el hermano Claudio, el hermano Osvaldo, que era mi padre, y el hermano Germán. Saludaron a todo el mundo, pero estaban visiblemente tensos, sin entender bien lo que estaba pasando. Mi padre me miró con una expresión de preocupación, pero no pude decir nada. Solo le di una sonrisa débil. El pastor Anselmo llegó puntualmente a las 7:05. Entró por la puerta con esa manera confiada suya, sonriendo, saludando a todo el mundo con apretones de manos firmes. Pero cuando vio toda esa documentación extendida en la mesa, cuando vio la expresión seria de los pastores del liderazgo, su sonrisa vaciló por un segundo. Fue solo un segundo, pero lo vi. Recuperó la compostura rápidamente, preguntó de qué se trataba esa reunión. El pastor Edmundo pidió que todos se sentaran. Arreglamos sillas allí en esa salita apretada. Nos quedamos todos medio apretujados. El pastor Edmundo empezó diciendo que había sido contactado con una denuncia grave implicando la administración financiera de la iglesia y que había hecho una investigación preliminar que confirmaba las sospechas. Dijo que esa reunión era para aclarar los hechos y tomar las medidas necesarias. El pastor Anselmo inmediatamente asumió una postura defensiva. Preguntó quién había hecho la denuncia. Dijo que tenía derecho a saber quién lo estaba acusando. El pastor Edmundo me miró y asintió con la cabeza, dándome la palabra. Respiré hondo. Sentí mi voz temblando cuando empecé a hablar, pero la forcé a salir firme, clara. Empecé explicando mi función de tesorera. Dije que siempre me lo había tomado muy en serio, que había sido entrenada por el hermano Joaquín en los valores de transparencia y honestidad. Y entonces empecé a relatar todo lo que había descubierto. Las retiradas sin comprobante, la cuenta paralela, los movimientos sospechosos, los valores que no cuadraban. Fui mostrando los documentos, señalando los números, explicando cada inconsistencia. El pastor Anselmo me interrumpió varias veces, siempre con ese tono de voz elevado, diciendo que estaba distorsionando las cosas, que no entendía cómo funcionaba la administración pastoral, que estaba siendo usada por el diablo para traer descrédito a la obra de Dios. Pero el pastor Edmundo le pedía que me dejara terminar. Decía que él tendría su turno para defenderse después. Cuando terminé de presentar todo lo que tenía, se hizo un silencio pesado en la sala. Los diáconos estaban chocados, mirando esos documentos como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Mi padre estaba pálido, con las manos temblándole. El hermano Valdemar tenía lágrimas cayéndole por la cara. Era un hombre sencillo, albañil, que daba su diezmo fielmente aunque ganara poco, y ver aquello lo estaba destruyendo. El pastor Edmundo se giró hacia el pastor Anselmo y dijo que era su turno de hablar, que tenía que explicar esos movimientos, esas retiradas sin comprobante, esa cuenta paralela. El pastor Anselmo se levantó de la silla, se puso de pie y empezó a hablar con esa voz impostada suya, esa voz que usaba en el púlpito. Dijo que todo aquello era un malentendido, que las retiradas eran legítimas, que eran para pagar gastos ministeriales que tenía derecho a hacer como pastor. Dijo que la cuenta paralela era para facilitar la administración, que era una práctica común en iglesias más grandes. Dijo que las ofrendas personales que recibía de los miembros eran suyas por derecho, que podía usarlas como quisiera, que un pastor también tenía derecho a tener una vida digna, a tener un coche bueno,
a vestir bien a la familia. El pastor Walter, que había estado callado hasta entonces, hizo una pregunta directa. Preguntó cuánto había recibido el pastor Anselmo de ofrendas personales en los últimos 6 meses. El pastor Anselmo dudó. Dijo que no tenía el valor exacto en la cabeza. El pastor Walter entonces sacó un papel que estaba en su carpeta y dijo que él sí tenía el valor exacto, porque había conseguido acceso a la cuenta paralela y que en los últimos 6 meses se habían ingresado en esa cuenta más de 50.000 euros en ofrendas personales. 50.000 euros en 6 meses. Aquello daba más de 8.000 euros al mes, además de su sueldo. Y sabíamos, todos allí lo sabíamos, que ningún miembro de esa iglesia tenía recursos para dar ofrendas personales de ese tamaño. La cuenta no cuadraba de ninguna manera. Era obvio que ese dinero venía de la caja general de la iglesia. Estaba siendo desviado de forma disimulada. El pastor Anselmo empezó a sudar. Se veían las gotitas de sudor formándose en su frente, cayéndole por las sienes. Intentó argumentar. Dijo que los miembros daban ofrendas generosas porque tenían fe, porque creían en la obra, porque eran bendecidos. Pero su voz ya no estaba tan firme, estaba empezando a fallar. Fue cuando el pastor Alceu, que hasta entonces no había dicho nada, hizo otra pregunta. Preguntó sobre el coche nuevo. Preguntó de dónde había salido el dinero para comprar un coche de 45.000 euros. El pastor Anselmo dijo que había sido financiado, que estaba pagándolo a plazos. El pastor Alceu entonces mostró otro documento, un comprobante que había conseguido en el concesionario a través de un contacto que tenía allí, mostrando que el coche había sido pagado al contado, en efectivo. El pastor Anselmo se puso rojo, rojo de rabia, de vergüenza, de nerviosismo. Empezó a levantar la voz. Dijo que estaba siendo perseguido, que aquello era una conspiración contra él, que los pastores del liderazgo tenían envidia del trabajo que estaba haciendo, del crecimiento que estaba teniendo la iglesia. Dijo que yo era una bruja, una serpiente que había calentado en su seno y que ahora lo estaba mordiendo. Mi padre se levantó de la silla. Mi padre, que siempre había sido un hombre calmado, tranquilo, nunca lo vi perder la compostura, pero en ese momento se levantó. Señaló con el dedo al pastor Anselmo y dijo con una voz que nunca le había oído, una voz llena de autoridad e indignación, que no iba a permitir que nadie faltara el respeto a su hija, que yo había hecho lo correcto al denunciar que un hombre de Dios de verdad no actúa con deshonestidad y después ataca a quien expone la verdad. El pastor Anselmo miró a mi padre con un odio puro en los ojos. Dijo que mi padre estaba siendo rebelde contra la autoridad pastoral, que estaba siendo usado por el diablo. Los otros diáconos también se levantaron entonces, posicionándose del lado de mi padre, diciendo que querían explicaciones claras, que aquello no podía seguir así. La reunión se volvió un caos. Todo el mundo hablando al mismo tiempo, voces superponiéndose, acusaciones lanzándose de un lado para otro. El pastor Edmundo tuvo que golpear la mesa para pedir silencio. Dijo que aquello no iba a llevar a ningún sitio, que necesitaban calmarse y resolver las cosas con racionalidad. Entonces hizo un resumen de la situación. Dijo que las evidencias eran claras e incontestables, que había desvío de recursos sí, que el pastor Anselmo había usado dinero de la iglesia para beneficio propio, que había creado una estructura paralela para esconder esos movimientos, que había faltado a la transparencia y a la rendición de cuentas que era obligatoria. Dijo que aquello era gravísimo, que era ruptura de confianza, que era incompatible con el ministerio pastoral. Dijo que la decisión del liderazgo regional era apartar al pastor Anselmo inmediatamente de todas las funciones pastorales, que se iba a abrir un proceso disciplinario formal y que, dependiendo de las conclusiones de ese proceso, podría hasta perder las credenciales ministeriales. Dijo también que iban a exigir la devolución de todo el dinero desviado y que, si era necesario, iban a tomar medidas legales para recuperar esos valores. El pastor Anselmo explotó, empezó a gritar. Dijo que no iba a aceptar aquello, que no tenían autoridad para hacer eso,
que iba a buscar un abogado, que iba a denunciar a todo el mundo por difamación, por calumnia, por persecución religiosa. Dijo que iba a contar a toda la iglesia la verdad, que yo era una mentirosa que había inventado todo porque tenía envidia de él y de su familia. Cogió sus cosas y salió dando un portazo. Golpeó con tanta fuerza que la bisagra vieja casi se salió del sitio. Nos quedamos allí en esa salita, en silencio, procesando todo lo que acababa de pasar. Estaba temblando entera, las piernas débiles, el corazón disparado. Mi padre vino hasta mí, me abrazó, y fue solo cuando sentí su abrazo que empecé a llorar. Un llanto que había aguantado durante toda esa reunión tensa. El pastor Edmundo dijo que el domingo siguiente iba a hacer un comunicado oficial a la iglesia, que iba a explicar la situación, que iba a mostrar las pruebas, que la congregación tenía derecho a saber lo que había pasado. Dijo que probablemente iba a ser muy difícil, que muchas personas no iban a querer creer, que iba a haber reacciones de todo tipo, pero que la verdad tenía que ser dicha. Salí de esa iglesia casi a las 10 de la noche. Geraldo me estaba esperando en casa, ansioso, con los niños ya dormidos. Cuando entré por la puerta, vino corriendo a abrazarme, y me derrumbé en sus brazos. Lloré todo lo que no había llorado antes. Lloré de alivio, de miedo, de agotamiento. Me sostuvo fuerte, me pasó la mano por el pelo. Me dijo bajito que estaba todo bien, que lo peor ya había pasado, que la verdad había salido a la luz. Pero yo sabía que lo peor no había pasado. Sabía que aquello era solo el principio, que lo que venía por delante iba a ser mucho más difícil. Y tenía razón. Los días siguientes fueron una pesadilla. El miércoles hubo culto, y el pastor Anselmo fue. Fue incluso después de haber sido apartado. Subió al púlpito antes de que alguien pudiera impedirlo y empezó a hablar. Dijo a toda la iglesia que estaba siendo perseguido, que yo había inventado una historia mentirosa porque tenía envidia de él, porque era una mujer frustrada que quería destruir el trabajo de Dios. Dijo que los pastores del liderazgo tenían celos del crecimiento de la iglesia bajo su mando y habían montado un complot para quitarlo del camino. Dijo que el dinero era todo legítimo, que no había hecho nada malo, que era todo una gran injusticia. Y hubo gente que le creyó. Hubo gente que empezó a mirarme con rabia, con desprecio, como si yo fuera la villana de la historia. Hubo gente que vino a confrontarme allí mismo en la iglesia, diciendo que era una traidora, que había destruido a un hombre de Dios. Una mujer, la hermana Nair, escupió en el suelo cerca de mí y dijo que era una víbora, que iba a tener que responder a Dios por lo que había hecho. Fue horrible, queridos míos. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Salir de allí esa noche, sintiendo esas miradas de odio, oyendo esos susurros, esos comentarios maliciosos. Llegué a casa destrozada, cuestionándome si había hecho lo correcto, si no habría sido mejor haberme quedado callada, haber dejado las cosas como estaban. Geraldo estaba furioso con la forma en que me habían tratado. Dijo que esas personas no sabían lo que estaban diciendo, que la verdad iba a salir, que las pruebas eran irrefutables. Pero yo sabía que para mucha gente, las pruebas no importan cuando la fe en alguien es inquebrantable. Habían elegido creer al pastor, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar eso. El jueves empecé a recibir llamadas extrañas. Llamadas en mitad de la madrugada, sin nadie al otro lado, solo una respiración pesada. Llamadas durante el día con insultos, con amenazas. Alguien dijo que iba a quemar mi casa. Alguien dijo que iba a hacer daño a mis hijos. Fui a la comisaría a poner denuncia, pero el policía fue medio desdeñoso. Dijo que probablemente eran solo bromas pesadas, que no debía preocuparme. El viernes recibí 2 cartas por correo. Cartas anónimas, con letras recortadas de revista, como en las películas. Una decía, bruja arde en el infierno. La otra decía, vas a pagar por lo que has hecho. Aquello me dejó aterrorizada. Se lo enseñé a Geraldo y decidimos que por precaución los niños iban a quedarse unos días en casa de mi madre, lejos de cualquier peligro. El domingo llegó y la iglesia estaba a tope. Había gente que ni siquiera iba ya, pero que había oído los rumores y fue allí para ver qué iba a pasar.
El pastor Edmundo subió al púlpito. Estaba acompañado por los otros 2 pastores del liderazgo. Empezó hablando sobre la importancia de la verdad, sobre cómo mentir y esconder pecados no honra a Dios, sobre cómo la iglesia necesita ser un lugar de transparencia e integridad. Y entonces empezó a contar lo que había pasado. Explicó que había recibido una denuncia sobre irregularidades financieras, que había investigado, que había encontrado pruebas concretas de desvío de recursos. Dijo que el pastor Anselmo había sido apartado porque había usado dinero de la iglesia para beneficio propio, porque había creado cuentas paralelas para esconder esos movimientos, porque había mentido sobre el origen del dinero que usaba para mantener el estilo de vida lujoso de la familia. Fue mostrando los números, explicando las inconsistencias, mostrando los extractos bancarios proyectados en una pared usando un retroproyector que había pedido prestado. Mostró que en los 8 meses que el pastor Anselmo había estado al frente de la iglesia, habían desaparecido más de 60.000 euros. 60.000 euros de diezmos y ofrendas que habían sido desviados. La reacción fue de shock. Hubo gente que empezó a llorar. Hubo gente que se quedó en silencio absoluto, procesando esa información. Hubo gente que se levantó y salió dando un portazo, sin querer creer, pensando que aquello era mentira. Hubo gente que empezó a gritar, diciendo que aquello no podía ser verdad, que el pastor Anselmo era un hombre de Dios. El pastor Edmundo pidió calma. Dijo que entendía que era difícil aceptarlo, pero que las pruebas estaban allí, que cualquiera que quisiera comprobarlo podía concertar una cita con él para ver toda la documentación. Dijo que la hermana Marilia, que era yo, había hecho lo correcto al denunciar, que había sido valiente, que merecía respeto y no las amenazas y persecuciones que estaba sufriendo. Aquello calmó a algunos, pero enfureció a otros. Un grupo de unas 20 personas se levantó y salió de la iglesia en ese momento, diciendo que no iban a congregar más allí, que aquella era una iglesia de traidores y mentirosos. Entre esas personas estaba la hermana Nair, que antes de salir gritó bien alto que yo era una falsa, que había destruido la iglesia, que Dios iba a castigarme. El resto se quedó, más de 100 personas todavía. El pastor Edmundo continuó hablando. Dijo que la iglesia iba a pasar por un periodo de reconstrucción, de sanación, que un nuevo pastor iba a ser enviado por la denominación, alguien de confianza, con historial comprobado de integridad. Dijo que iban a instituir nuevos controles financieros, con más transparencia, con fiscalización constante, para que aquello no volviera a pasar nunca más. Después del culto, muchas personas vinieron a hablar conmigo. Unas para pedir disculpas por haber dudado de mí, por haberme tratado mal. Otras para agradecer que hubiera tenido valor para denunciar. Hubo una señora, doña Georgina, que me cogió las manos con lágrimas en los ojos y dijo que había dado todo lo que tenía en esas campañas, que hasta había vendido su alianza de boda para dar ofrenda, y que saber que aquello había ido al bolsillo del pastor la estaba destrozando. Fue muy doloroso oír esos relatos. Cada persona tenía una historia, cada uno había sacrificado algo creyendo que estaba haciendo la obra de Dios, y descubrir que había sido engañado era devastador. Vi allí, en esos rostros sufridos, el tamaño del destrozo que el pastor Anselmo había hecho. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de fe rota, de confianza destruida, de esperanzas aplastadas. En las semanas siguientes, el pastor Anselmo intentó montar una disidencia. Llamó a esas personas que habían salido de la iglesia e intentó formar una congregación nueva. Alquiló un local en un barrio vecino y empezó a hacer cultos allí. Pero la noticia de lo que había hecho se extendió rápido. La denominación mandó cartas a todas las iglesias de la región alertando sobre el caso, y la tal congregación nueva no funcionó. En 2 meses desistió y salió de Sabadell con la familia. Supe después, por comentarios de personas que tenían familiares en otras ciudades, que intentó establecerse en 2 sitios más, pero siempre su historia llegaba antes y las puertas se cerraban. La última noticia que tuve ya era 1997,
fue que había abandonado completamente el ministerio y estaba trabajando como vendedor de una tienda de electrodomésticos en algún pueblo del interior de Castilla. La iglesia tardó mucho tiempo en recuperarse. Vino un pastor nuevo, el pastor Germán, en noviembre de 1996. Era un hombre ya mayor, de unos 60 y picos años, viudo, con una manera muy parecida a la del pastor Benito, sencillo, humilde, transparente. Trabajó incansablemente para reconstruir la confianza, para curar las heridas, para traer de vuelta ese espíritu de comunión que teníamos antes. Reinstauró las asambleas mensuales de rendición de cuentas. Todos los meses, sin falta, mostraba a toda la iglesia cada céntimo que había entrado y cada céntimo que había salido. Creó una comisión fiscal formada por 3 miembros que no formaban parte del liderazgo, que tenían acceso total a todas las cuentas, que revisaban todo y daban informe mensual sobre la situación financiera. Seguí como tesorera, pero ahora con muchos más controles, mucha más fiscalización, y yo misma lo pedí. No quería volver a pasar por la situación de tener que denunciar irregularidades. Quería que todo fuera tan transparente que no hubiera ni posibilidad de desvíos. Trabajamos juntos, yo y el pastor Germán, para crear procedimientos claros, documentación rigurosa, separación de funciones. Pero las marcas quedaron. Muchas personas que se fueron nunca volvieron. Algunas fueron a otras iglesias, otras abandonaron completamente la fe, diciendo que no conseguían confiar más en ningún líder religioso. La asistencia de la iglesia cayó a la mitad. Las ofrendas disminuyeron drásticamente porque las personas se quedaron con miedo de dar dinero y que fuera mal usado de nuevo. Para mí personalmente fue muy difícil también. Hubo un periodo de unos 6 meses donde era constantemente abordada en la calle por personas que habían oído hablar del caso. Unas me apoyaban, decían que había sido valiente. Otras me atacaban, decían que había destruido una iglesia, que había arruinado la vida de un hombre de Dios. Hubo hasta gente de otras iglesias que venía a buscarme para preguntar detalles, unos por curiosidad morbosa, otros porque estaban sospechando de cosas parecidas en sus iglesias y querían consejos. Geraldo sufrió en el trabajo también. Algunos compañeros evangélicos suyos empezaron a tratarlo diferente, medio que se alejaron, como si fuéramos contagiosos. Llegó a ser llamado por recursos humanos porque alguien había hecho una queja diciendo que estaba casado con una mujer que difamaba a pastores, y eso estaba creando un clima malo en el ambiente de trabajo. Fue humillante, pero afortunadamente su jefe directo era una persona sensata y no le dio seguimiento a esa tontería. Los niños también fueron afectados. Teresa, que tenía 5 años en la época, empezó a tener pesadillas. No entendía bien lo que estaba pasando, pero percibía la tensión en casa, oía las discusiones, sentía el clima pesado. Mario era muy pequeño todavía, 3 años, así que para él pasó medio desapercibido, pero Teresa sufrió. Hubo una época en que pensé seriamente en salir de la iglesia, en buscar otra congregación donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo sin cargar todo ese peso en los hombros. Hablé con Geraldo sobre esto, y me dijo que me apoyaría en cualquier decisión, pero que pensaba que debíamos quedarnos, que aquella era nuestra iglesia, que no habíamos hecho nada malo para tener que irnos avergonzados. Y tenía razón. Decidí quedarme, decidí enfrentarlo, decidí continuar sirviendo allí mismo con todas las dificultades, y poco a poco las cosas fueron mejorando. Las personas que se quedaron fueron creando una unión más fuerte porque habían pasado juntas por esa prueba. El pastor Germán fue poco a poco restaurando la confianza, mostrando en la práctica que no todo líder es deshonesto, que se puede servir a Dios con integridad. En 1998, 2 años después de todo ese episodio, la iglesia ya estaba estabilizada de nuevo. No había vuelto al tamaño que era, pero estaba sana, estaba creciendo de forma orgánica. Las personas que congregaban allí eran personas que habían elegido quedarse después de saber todo, así que había un nivel de compromiso mayor, de madurez espiritual también. Fue en esa época cuando la denominación reconoció públicamente mi actitud. En una convención regional,
El superintendente se empeñó en llamarme allí delante y decir al auditorio lleno que había sido un ejemplo de valor e integridad, que había puesto la verdad por encima de la conveniencia personal, que merecía el respeto y reconocimiento de todos. Fue muy emocionante. Lloré allí delante de todo el mundo y recibí un aplauso que duró casi 2 minutos. Aquello fue importante para mí. Fue una validación de que había hecho lo correcto, de que no era la villana que algunas personas intentaron pintar. Pero más importante que el reconocimiento externo fue la paz interior que fui conquistando poco a poco. La certeza de que había actuado según mi conciencia, de que no me había vendido, de que no había pactado con la injusticia. Seguí como tesorera de la iglesia hasta 2003. Fueron 17 años en total en esa función. Cuando me fui, fue porque Teresa estaba entrando en la universidad y necesitaba tiempo extra para ayudarla con las cosas, hacer ese apoyo de madre que es importante en esa fase. Pasé el cargo a una chica joven, Ivonete. Le enseñé todo con el mismo cuidado que el hermano Joaquín me había enseñado a mí. El pastor Germán se quedó en la iglesia hasta 2006, cuando se jubiló. Había hecho un trabajo precioso de restauración. La iglesia estaba fuerte, unida, transparente. Vino un pastor nuevo entonces, más joven, pero que había sido bien entrenado por el pastor Germán, que mantuvo todos los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. Hoy, en 2025, la iglesia continúa firme. Yo todavía congrego allí, ya con 57 años, cabellos empezando a encanecer, cuerpo más cansado, pero fe todavía intacta. Geraldo también. Nunca dejamos de ir. Teresa es profesora de matemáticas en un instituto público. Se casó con un chico bueno, me dio 2 nietos preciosos. Mario trabaja como contable, y mirad qué ironía, queridos míos, acabó siguiendo una profesión que tiene todo que ver con aquello que me marcó tanto en la vida. Cuando miro atrás, veo que esa experiencia, por más dolorosa que haya sido, me moldeó de formas importantes. Me enseñó que la verdad tiene un precio, pero que vale la pena pagar ese precio. Me enseñó que no todo el que habla en nombre de Dios está realmente sirviendo a Dios. Me enseñó que no podemos externalizar nuestra conciencia. No podemos simplemente aceptar todo lo que un líder dice sin cuestionar, sin usar el discernimiento que Dios nos dio. Aprendí también sobre el poder destructivo de la codicia. Vi cómo un hombre que probablemente empezó con buenas intenciones fue siendo corrompido poco a poco por la avaricia, por el deseo de tener más, de vivir mejor, de destacarse. El pastor Anselmo no era un demonio. Era solo un hombre débil que cedió a la tentación y arrastró a mucha gente con él en la caída. Aprendí sobre el sufrimiento de las víctimas también. Cada persona que dio ese dinero, creyendo que estaba haciendo algo sagrado, y descubrió que había sido engañada, cada una de esas personas carga una herida. Algunas consiguieron superarlo, algunas no. Conozco gente que hasta hoy, casi 30 años después, todavía tiene dificultad para confiar en la iglesia. Todavía tiene dificultad para dar ofrendas, todavía mira a los pastores con desconfianza. Y aprendí sobre la importancia de sistemas y controles. No basta confiar en las personas, no basta creer que por ser líderes religiosos van a actuar automáticamente con honestidad. Hace falta tener mecanismos de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas. Hace falta que el poder no quede concentrado en manos de una sola persona. Hace falta que haya frenos y contrapesos, como dicen los políticos. ¿Cuántas iglesias hoy en España no están pasando por lo mismo que pasamos nosotros? ¿Cuántos pastores no están usando el dinero de los fieles para comprar mansiones, coches de lujo, mientras los miembros apenas tienen qué comer? ¿Y cuántas personas saben esto, sospechan esto, pero tienen miedo de denunciar porque van a ser perseguidas, van a ser llamadas traidoras, van a ser expulsadas de la comunidad? Entiendo ese miedo, queridos míos. Viví ese miedo. Sentí en carne propia lo que es ser atacada por hacer lo correcto. Pero puedo decir con toda certeza, vale la pena. Vale la pena defender la verdad incluso cuando duele, incluso cuando cuesta caro, incluso cuando parece que todo el mundo está contra ti. Porque al final tienes que mirarte al espejo y reconocerte,
Tienes que dormir con tu conciencia tranquila. Si estás viendo irregularidades en tu iglesia, si estás sospechando que el dinero está siendo mal usado, no te quedes callado. Busca ayuda, contacta con el liderazgo superior de la denominación, junta pruebas, documenta todo. Pero no seas cómplice por omisión. Porque cuando vemos lo malo y no hacemos nada, nos volvemos parte del problema. Y si eres líder religioso, pastor, cura, sea cual sea tu función, recuerda que estás tratando con algo sagrado. Ese dinero no es tuyo, es de las personas que confían en ti, que creen que estás allí para servir a Dios y no para servirte a ti mismo. Cada céntimo que desvías, cada mentira que cuentas, cada vez que usas el nombre de Dios para justificar tu codicia, estás destruyendo la fe de alguien. Y esa es una responsabilidad que vas a cargar para el resto de tu vida. Y si crees de verdad en Dios, vas a tener que responder por eso algún día. Mi vida siguió adelante después de todo esto. No fue fácil, hubo momentos muy difíciles, pero sobreviví. Crié a mis hijos con dignidad. Seguí trabajando honradamente, seguí congregando en la misma iglesia, seguí sirviendo a Dios a mi manera, con mis limitaciones, pero con sinceridad. El pastor Anselmo nunca devolvió el dinero que desvió. La denominación hasta intentó poner una demanda, pero había gastado todo. No tenía nada a su nombre, y el abogado dijo que no valía la pena continuar, porque se iba a gastar más con el proceso de lo que se conseguiría recuperar. Fue una injusticia, pero a veces la vida es así. No siempre el que se equivoca paga en esta tierra por lo que hizo. Pero creo en la justicia divina. Creo que Dios lo ve todo, lo sabe todo, y que en el momento adecuado cada uno recibe lo que merece. No es mi papel juzgar o condenar. Mi papel era solo hacer lo que estaba a mi alcance, que era denunciar, traer a la luz lo que estaba escondido, proteger a otras personas de seguir siendo engañadas. Hoy, cuando cuento esta historia, todavía siento un apretón en el pecho. Todavía recuerdo el miedo que sentí, la soledad de ser atacada por personas que consideraba hermanos, la angustia de no saber si estaba haciendo lo correcto. Pero también siento orgullo. Orgullo de no haberme acobardado, de no haber elegido el camino más fácil, de haber luchado por la verdad incluso cuando todo conspiraba contra mí. Queridos míos que me habéis acompañado hasta aquí, gracias por escuchar esta historia que guardé en el corazón durante tantos años. Si os ha tocado de alguna forma, si os habéis identificado con alguna parte de ella, dadle al like ahí abajo y suscribíos al canal. Contadme en los comentarios si habéis pasado por algo parecido, si conocéis alguna situación semejante, desde dónde me estáis viendo. Y sobre todo, no tengáis miedo de hacer lo correcto. No tengáis miedo de cuestionar, de exigir transparencia, de reclamar rendición de cuentas. Dios no necesita mentiras para sostener su obra. La verdadera Iglesia de Cristo se sostiene en la verdad, en la transparencia, en el amor verdadero, no en manipulación y engaño. Tener fe no es ser tonto. Tener fe no es aceptar todo lo que te dicen sin pensar. Tener fe es confiar en Dios, pero usar la inteligencia que Él te dio para discernir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Jesús mismo advirtió que vendrían lobos vestidos de ovejas. Nos toca a nosotros tener los ojos abiertos para identificar a esos lobos antes de que causen demasiado destrozo. Un beso en el corazón de cada uno de vosotros, y que Dios bendiga la vida de todos. Hasta la próxima historia.